Dios les bendiga, hermanos. En esta preciosa mañana quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha permitido compartir a ustedes la palabra. Y quiero invitarlos a que estemos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 20. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria a Dios. Hermosa palabra, ¿verdad? El mensaje en el día de hoy lo he titulado como Seamos trabajadores incansables por la unidad. Bueno, hermanos, debemos recordar ante todo que orar es un don, ¿verdad? Tal y cual que necesitamos pedírselo a nuestro Padre Celestial. Y así como los discípulos una vez le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, y Él, ¿qué hizo? Les enseñó el Padre Nuestro. De igual manera nosotros debemos pedirle al Señor que active ese don en nuestras vidas. A Jesús, ¿cómo lo encontramos en estos versículos que hemos leído? Lo encontramos que estaba orando por nosotros, y nosotros incluye a todos. No solo estaba orando por una iglesia, sino también por toda una humanidad, ¿verdad? Y aún más porque hacía énfasis en las futuras generaciones. Entonces, a Jesús lo encontrábamos orando. Quiero destacar 3 puntos importantes. Uno, estaba orando para que sus discípulos lograran la unidad. Vemos, ¿verdad?, en el versículo 21, cuando dice para que todos sean uno. Y también lo agrega que también ellos sean uno en nosotros. Entonces vemos, ¿verdad?, que primeramente ora para que los discípulos logren la unidad. Segundo, ora también para que los discípulos logren esa contemplación de su gloria, y lo vemos en el versículo 22, que hace énfasis: la gloria que me diste yo les he dado. Amén. Y también el versículo 24 en la parte B recalca: para que vean mi gloria que me has dado. Entonces, el otro punto, el tercer punto, es que Jesús ora para que los discípulos tengan amor, y también para que sean transparentes, o que vean la transparencia de Jesús en el mundo, de Él en el mundo. Entonces vemos, ¿verdad?, que en el versículo 26 Él destaca: y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté también en ellos. Eso es lo que desea Dios
para cada uno de nosotros. Así como lo deseó en aquella época, sabemos, ¿verdad?, que es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Jesús, ¿qué hizo? Jesús oró por los que les seguirían, y estaba incluyéndonos no solamente a nosotros, que todavía no existíamos, sino también a muchas personas. Entonces oró pidiendo unidad, oró pidiendo protección del mal, pero también oró pidiendo santidad. Hermanos, saber que Jesús oró por nosotros nos debe dar una plena confianza al hacer la obra para el reino de Dios. El gran deseo de Jesús era que sus discípulos llegasen a ser uno solo. Él quería que se unieran para ser un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo, que sabemos por supuesto que es la iglesia, ayuda y ayuda bastante. Vemos, ¿verdad?, todas las maravillas que ha hecho el Señor cuando en esta oportunidad nos pudimos unir en oración ese día que hubo la convocatoria, ¿verdad? Vimos el poder de Dios manifestándose en toda una ciudad, manifestándose en un país, pero como nos unimos en oración en todo el Atlántico, vimos, ¿verdad?, la mano de Dios, cómo se manifestó con la sanidad, con la disminución de los casos del COVID. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor se ha manifestado en nuestras vidas y cómo se manifiesta cada vez que el pueblo se une en oración, en un solo espíritu. Entonces, hermanos, vemos, ¿verdad?, que necesitamos de este tipo de reuniones. Necesitamos orar los unos por los otros, necesitamos escuchar las promesas del Señor a través de su palabra, necesitamos alabarle, necesitamos orar juntos, unánimes, necesitamos escuchar también su exhortación, ¿verdad? Todo esto es necesario y de pronto pensamos que hay unos que tienen mejores funciones que otros, pero no es así. Todos unidos con el simple hecho y es la bendición más grande, que es recibir su palabra, es de grande bendición para nuestras vidas porque estamos unidos en el mismo espíritu, escuchando, ¿verdad?, el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, cuando esto pasa, bendito Dios, es necesario, hermanos, que oremos por otros, que trabajemos juntos en humildad, dar de nuestro tiempo, pero también dar de nuestro dinero, exaltar a Cristo, y aún es necesario, hermanos, que rehusemos de desviarnos de lo que nos esté provocando la división, de lo que nos esté provocando la tentación y de lo que nos esté provocando también el chisme, de todo lo que, de lo que nos puede llegar a dividir. Jesús, ¿qué hizo? Él oró pidiendo unidad entre los creyentes, basándose en la unidad de los creyentes con Él y el Padre. Entonces, los cristianos podemos conocer la unidad entre ellos si viven unidos a Dios. Entonces, como dice la palabra en Juan 15:5, dice: Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y dice: y si permanecemos en Jesús, Él permanecerá también en nosotros. ¿Y qué podremos hacer? Llevar fruto, porque si nos apartamos de Él, hermanos, nada podemos hacer. Tenemos que estar en la unidad, unidos en un solo espíritu, para que podamos ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Esta petición de Jesús a nosotros es un deseo muy fuerte para que el mundo verdaderamente crea, hermanos. Si miramos nuestra realidad, hay una desunión, hay discordia, y esto hace más difícil que podamos reconocer la presencia de Dios de la comunidad cristiana. Vemos, ¿verdad?, tal vez la diferencia de opiniones que puedan existir entre las diferentes iglesias, aunque
aparentemente estemos en el mismo espíritu, ¿verdad? Y es triste ver cómo donde los unos y los otros tal vez están atacando población civil y, por lo menos en el caso secular, y la población de la policía. Vemos, ¿verdad?, que hay una diferencia de opiniones, hay diferencia de comportamientos y vemos que tal vez no hay esos acuerdos entre la población civil y la población de la policía, como también podemos ver que hay que no podemos señalar a toda una institución por uno o dos o varios que tal vez no hacen las cosas conforme a la normativa, hablando desde el punto de vista secular. Entonces es casi lo mismo que pasa en la comunidad cristiana. Tal vez nosotros no podemos tildar a toda una comunidad por uno o que otro mal testimonio. Y eso es lo que no quiere el Señor, y por eso su deseo ferviente es la unidad. Hermanos, y con un testimonio, ¿verdad? Como un testimonio negativo, ¿cómo entonces será posible que los que nos estén rodeando puedan creer que Dios es amor? ¿Y cómo vamos a descubrir la presencia de Dios que unifica si constantemente tal vez somos causa de desunión? Y si cada uno en la comunidad ve únicamente por su propio beneficio. Vemos, y si tal vez damos ejemplos o malos ejemplos, ¿verdad?, de comportamientos de líderes religiosos que tal vez no hacen lo correcto delante de los ojos de Dios, porque simplemente están buscando su propio beneficio, un beneficio personal, económico, etc. Entonces, sin embargo, se hacen muchos intentos de oración a través, como vemos, de convocatorias nacionales, internacionales, para llevar a aquella plenitud de la unidad que quiere nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, trabajar por la unidad siempre va a ser el ideal de nuestro Señor, y siempre tendrá que ser el ideal de nosotros como cristianos. Es una tarea diaria y constante, la oración y la unidad. Pero es necesario construirla desde el amor de Dios, y comprender y esperar. Para nosotros a veces es difícil, ¿verdad?, primeramente hacerlo desde el amor, la comprensión y la espera, la paciencia. Y amor entre nosotros mismos, hermanos, porque a veces tildamos más, criticamos más que lo que realmente nos está pidiendo el Señor, que es amar, comprender, esperar. Y es por lo que nosotros debemos realizar la unidad dentro de la pluralidad. No es dentro de mi opinión personal o individual, es dentro de la pluralidad, que no todas las personas tal vez hablamos de la misma manera, que no todas las personas pensamos de la misma manera, y mucho menos actuamos igual. Pero lo que Dios quiere es eso, y debemos pedir al Señor que nos haga siempre trabajadores incansables por la unidad. Y dejemos que Él sea el que se ocupe de nosotros, o en nosotros, el lugar que Él le corresponde. Hermanos, así como lo hicieron los discípulos, y así como tal vez nosotros cuando necesitamos algo, clamamos a nuestro Padre Celestial, lo ponemos en sus manos. De igual manera, nosotros debemos trabajar en la oración a nuestro Padre Celestial, precisamente por esto: ser incansables trabajadores por la unidad. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 12 al 27, el Señor nos habla, ¿verdad?, de un cuerpo y muchos miembros. Específicamente está hablando de la unidad de los creyentes.
vemos por lo menos en el versículo 21 que dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y de los versículos del 15 al 16 dice: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y el versículo 16 dice: y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, dos actitudes diferentes. La actitud del ojo en relación con la cabeza. El ojo, ¿cómo se siente? Se siente superior a la mano. Y la cabeza, ¿cómo se siente? Se siente superior al pie. Y la actitud del pie y de la oreja, ¿qué pasa? El pie se siente inferior a la mano y la oreja se siente inferior al ojo. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta, hermano, que nosotros debemos tomar si vemos desde estos dos puntos de vista? Vemos, hermanos, que es incorrecto sentirnos superiores, pero también es incorrecto sentirnos inferiores. Eso no es lo que quiere el Señor, ni que nos sintamos superiores, ni mucho menos el baja autoestima. Entonces, estas actitudes, hermanos, afectan el deseo de Dios de la unidad. ¿De qué manera? Y más que todo en la iglesia, porque afectan nuestras relaciones. Si yo me creo más o me creo menos, esto va a afectar la unidad en la iglesia. Algunos pensarán que no necesitan a nadie porque yo tengo la habilidad de, o tengo la habilidad de otra cosa. O de pronto yo no soy tan habilidoso como fulanito de tal. Entonces, hermanos, los dones el Señor nos los da a todos. No es que unos sean insuficientes o otros más suficientes que otros. No. A cada uno de nosotros el Señor nos da dones, talentos, habilidades. Amén. Y de esta manera otros pensarán que su contribución tal vez es poca. Todos aportamos de una u otra manera para el beneficio, y más que todo cuando se trata de la unidad, de alguna u otra manera, hermanos. Por lo menos si nosotros vemos en este caso que nos ha tocado, ¿verdad?, estos servicios en la virtualidad, usted con el simple hecho de que aparte de su tiempo para estar aquí a una determinada hora, 2 veces a la semana, el Señor ya lo está tomando como el tiempo que usted apartó, ¿verdad?, para Él. Y en la unión como hermanos y como congregación, usted está respetando y valorando el esfuerzo del hermano que se preparó para esta hora que usted escuchara esta palabra de parte de Dios. Hermano, usted está valorando, ¿verdad?, también el que se esfuerza, ¿verdad?, también por aportar de su talento o de ese don que Dios le ha regalado en la adoración, en la alabanza, ¿verdad? Nos unimos todos cuando desde su casa, en la virtualidad, o desde su casa, en la intimidad, usted también está orando por el hermano, por la necesidad, por la enfermedad, para que el Señor meta su mano y sane. Eso es unidad, hermano. Cuando todos respetamos y cuando obedecemos que nuestra amada pastora nos haya colocado un día para el ayuno, eso es unidad. Cuando nos dice oremos todo por un determinado tiempo diario por nuestro país, eso es unidad. Entonces, esa es la unidad que está o que desea el Señor para cada uno de nosotros. No son caprichos, es obediencia al Señor, hermano. Entonces, también esto, si usted obedece o no, esto va a afectar de alguna u otra manera cómo enfocamos, ¿verdad?, nuestro ministerio, hermano. Debemos respetar el ministerio de cada uno. Debemos respetar si usted tiene ese ministerio
Si usted tiene ese don que el Señor le ha regalado, tenemos que valorarlo y respetarlo cada uno de nosotros. Hermanos, un versículo clave que nosotros debemos estudiar es la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 25 exactamente, que dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se ocupen los unos por los otros. Hermanos, sabemos que existe división en un cuerpo y que los diferentes miembros no se preocupan a veces mucho unos por los otros. No es para mostrarlo a los ojos de los hombres. Tal vez en su intimidad usted lo demuestre ante los ojos del Señor qué es lo que más vale, pero a veces es necesario comunicarlo al hermano para darle el ánimo. Pero sí es necesario que nosotros podamos en nuestros devocionales, en nuestros momentos de oración, en familia, poder orar, o en nuestros momentos de intimidad poder orar a Dios por los unos, por los otros, orar por la congregación. Acuérdese que estaba orando el Señor por ¿quiénes? Por los futuros creyentes, no era por los actuales, sino también por los futuros. Entonces, hermanos, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en unidad. Y sabemos, bendito Dios, que Dios nos dice que no debe haber división. Somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, y si el cuerpo va a funcionar tan eficiente y eficazmente como debe ser, hermanos, realmente necesitamos los unos de los otros. Se requiere, por lo menos en el caso de nosotros como cristianos, se requiere del predicador, como también se requiere de un ministro de alabanza, como también se requiere, ¿verdad?, de adoradores, de intercesores. Se requiere, ¿verdad?, que estemos prestos nosotros a escuchar la palabra de Dios, la exhortación de parte de Dios o el consuelo del Espíritu Santo. Entonces, todo se requiere de los unos y de los otros para que podamos estar en unidad. Algunas veces, ¿verdad?, tendemos a desanimar a los demás, tal vez a criticarlos, hermanos. Más el deseo de Dios no es ese, no es la crítica, es que nosotros transformemos nuestra mente, que nosotros podamos transformar esa crítica en una palabra de ánimo, en una palabra de bendición que necesita nuestro hermano. No es darle palo a veces, sino es hablarle con amor. Amén. Eso significa que de pronto, en lugar de criticarlo, debemos estimularlo, porque somos miembros del mismo cuerpo, de la misma familia, y debemos relacionarnos de una manera positiva y alentadora. Es necesario que nos animemos entre nosotros mismos, porque por lo general nosotros encontramos fuera de la iglesia, que encontramos la palera, como quien dice, encontramos el que critique, el que hable mal, el que nos dé palabras que tú estás esperando, una palabra de aliento de parte de Dios, una promesa de parte de Dios, de las Sagradas Escrituras, y resulta que el amigo lo que hace es que de pronto te da una palabra de desaliento, una palabra que en vez de causarte alegría o emoción o gozo, lo que hace es que te da tristeza a tu corazón. Entonces, hermanos, para Dios es muy importante la manera como nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con el cuerpo de Cristo, porque esto va a afectar nuestro testimonio en un mundo tan incrédulo. Versículo 23 dice: Dios quiere que a través de la unidad de los creyentes el mundo tenga prueba que Dios envió a Jesús. Esa es la verdadera prueba. Con nuestro testimonio nosotros poder
evidenciar de que existe un Cristo vivo y de que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo. Finalmente, hermanos, vayamos a Efesios capítulo 4, que habla también de la unidad en el cuerpo de Cristo. En el versículo 2 vemos que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere la unidad. ¿Y la unidad de qué requiere, hermano? De esfuerzo. Es necesario la humildad, y para poder ser humilde tenemos que esforzarnos con amor. Requiere mansedumbre, hermanos, y eso es un esfuerzo que debemos hacer cada uno de nosotros, que debemos soportarnos con paciencia. A veces nos desesperamos, a veces se nos olvida que somos cristianos y que debemos tener paciencia los unos con los otros, y recalca en amor. Entonces, vamos al versículo 13 que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, los dones, Dios los otorga con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta alcanzar la unidad en la fe. Y cuando habla de que hasta que lleguemos a la unidad de la fe, es que todos debemos estar en un mismo cuerpo, en una misma fe, en un mismo espíritu, para poder alcanzar esa estatura, el varón perfecto. Entonces, en el ministerio, hermanos, todos necesitamos de todos. No es uno más que otro, ni uno menos que otro. Todos necesitamos de todos si queremos edificar una iglesia triunfante, una iglesia eficiente, una iglesia eficaz. Son necesarios, hermanos, los obreros de ayuda, son necesarios los traductores, en el caso de ir a otra nación, son necesarios aquella gente de la radio, es necesario, hermanos, la gente de la televisión, es necesario los evangelistas, son necesarios los predicadores, los pastores, son necesarios, hermanos, los que hacen discípulos, todos, hermanos, si nos mencionamos, son todos. Los apóstoles, todos son necesarios, hermanos. La cabeza del cuerpo, sabemos y tenemos conocimiento que ese es uno solo. La cabeza es Cristo Jesús. Pero todos somos necesarios. El versículo 15 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza. Esto es Cristo. Nos queda totalmente claro. Pero también dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La cabeza es Cristo, pero Cristo también requiere y quiere que nosotros nos unamos para que seamos, ¿verdad?, ese cuerpo completo, porque Él es la cabeza, pero también necesita esos predicadores, esos adoradores. Necesita de todo ese ministerio, de cada uno de los ministerios que ha repartido, ¿verdad?, para que seamos uno solo. Y dice: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuándo nos edificamos en amor? Cuando estamos todos juntos. Damos cuenta, ¿verdad? Cuando estamos en un servicio, cuando estamos todos unidos en oración, alabando al Señor, exaltando, glorificando, se siente un gozo y un ambiente, una paz, ¿verdad? Que eso solo lo da Cristo Jesús. Entonces, cuando nos unimos en todo momento para hacer este tipo, ¿verdad?, de
de unión, este tipo de actividades que exalten y que glorifiquen al Señor, el Señor está plenamente satisfecho porque dice, eso es lo que yo deseo. Hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, de igual manera, si uno tambalea, entonces nosotros tenemos que estar allí para ayudarnos, para apoyarnos, a caminar con el Señor otra vez. Claro que va a haber momentos en que vamos a tambalear, no somos perfectos. Y si otro peca, porque también suele o puede pasar, hermanos, y es que si hay un pecador, todos lo somos, pero si uno peca conscientemente, que pueda hallar una restauración mediante la iglesia, mediante todo el cuerpo, ¿verdad? Y al tiempo nosotros podamos continuar testificando la verdad de Dios. No es que pecó y chao, echado fuera y que verás cómo te las arreglas. También tiene que haber esa unión entre nosotros para ayudar, para apoyar, para restaurar, ¿verdad? Entonces debemos reflejar esa parte del carácter de Cristo y llevarlo a cabo en función especial en la obra. No es decirlo solamente, es decirlo, pero también hacerlo. Entonces, hermanos, sigamos trabajando en esa unidad, en oración, en ayuno, en congregarnos, en el momento virtualmente, pero sabemos, bendito Dios, que un día podemos estar nuevamente juntos en un lugar donde podamos reunirnos para estar unánimes, juntos, en armonía, ¿verdad? Porque sabemos que es necesario hacerlo. La Biblia lo dice, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y para seguir obteniendo esa bendición y la liberación del poder del Espíritu Santo. Cuán bueno, dice la palabra, y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da, hermanos, esta armonía, el Señor concede bendición, dice la palabra, y vida eterna. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde.